¿Tú crees que la cultura woke es un atentado a la moral? ¿Qué es lo woke en términos morales, ¿no? Es una sustitución de los valores antropológicos de qué hacen al hombre hombre, ¿no? No se revolucionan contra el capital, no se revolucionan contra el poder y sin embargo se revolucionan contra lo que ellos entienden estructuras de dominación, siempre articulada alrededor de yo soy una víctima, ¿no? Claro que el hombre heterosexual tiene un problema tiene un problema con su deseo, las mujeres también, quiero decir, y los gays, las lesbianas y los bisexuales, todo el mundo tiene un problema con su deseo. ¿Crees que la islamización de Occidente es un peligro real o es un invento de la derecha? Yo he vivido en el Raval, en el Carrer Carretas, en el epicentro de lo que a día de hoy, bueno, y en aquel momento son lugares donde hay mezquitas, donde hay problemas de terrorismo islámico, donde hay procesos vinculados a la marginalidad y a las drogas. ¿Qué pasa? Europa entera está cambiando. Pedro Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, o sea, muy agradecido de que me hayas contactado y no sé, vamos a intentar hablar, ya que te veo ahí en la universidad, de algo que creo que si no entiendo mal, Rubén, te preocupa también por la parte que afecta a tus estudios universitarios. ¿Tú qué estudias? Yo Derecho y Economía en la Carlos Derecho. III. Sí, 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 En la sí. carrera. Pero, Claro, sí, bueno, sí, aquí estoy, en Getafe. bueno, yo estoy también en Getafe. Yo vivo en Perales, que sabes que está al lado Pasaba el del. Cerro de los Ángeles ya, ¿no? Exactamente. No, y la verdad es que muy bien. Nos vinimos aquí después del COVID, Ujú. porque yo chiflé con el encierro. O sea que, bueno, Ya. oye, ¿a vosotros qué os dan en derecho constitucional con el encierro y el respeto a las libertades fundamentales? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no tocamos mucho el tema, pero sí que es cierto que cuando hablamos un poco del estado de sitio, de excepción y de alarma, se comentó que era una medida bastante, bueno, de dudosa constitucionalidad, dejándolo ahí, ¿no? Y sobre la amnistía y todo esto. Ah, sí, sobre la amnistía sí que tuvimos una profesora que dio muchísima caña a la amnistía. Es que yo creo que no hay amparo constitucional o encaje para aceptar una amnistía como la que se ha propuesto, en mi opinión, ¿eh? Que yo entiendo que... Pero sí. No, no, a ver, evidentemente hay una realidad material de las cosas y una realidad, o sea, hay una realidad material de las cosas y luego hay una idea, ¿no? Un ideal. Claro. Y, y yo creo que se han tensionado y muy probablemente hay algo que se haya roto. Por lo menos yo lo percibo como roto. Es decir, en tanto en cuanto tú suscribes una amnistía de carácter político, no es ya el uso del indulto, en términos políticos es una amnistía. Hmm. Eso rompe el tablero del acuerdo político, del acuerdo de convivencia, porque podría volver a pasar. Claro. Sí, sienta Consecuencia. un precedente muy peligroso. Y además que yo creo que también, aparte del problema de constitucionalidad, que yo creo que sí que presenta, pero que es un tema también relativamente discutible, sobre todo en términos jurídicos, creo que es un problema de legitimidad. Es decir, si se supone que en el marco teórico que establece la Constitución el gobernante tiene que hacerlo de acuerdo al interés general, ¿qué interés general tiene una medida que hasta 7 días, hasta 2 días antes, perdón, del 30 y no sé cuántos de julio, 24 de julio, no se había propuesto jamás, ¿no? Yo creo que es un problema de falta de legitimidad, antes que de constitucionalidad, que también, por Totalmente. supuesto. Bueno, no, no, me gusta escucharte porque los positivistas, no, no, me gusta y veo por dónde va la interpretación que haces. Y es verdad, es que la ley es muy importante, pero el ethos moral que sostiene la ley es fundamental. Sin él Sí, no existe la ley, es la condición de posibilidad. Evidentemente, es una manera perfeccionada de vivir en comunidad. La ley, las constituciones, el ámbito deliberativo permite un ideal de convivencia, yo creo que más mejor, ujú, pero si se escinde totalmente del ethos primario, lo que da es, o sea, lo que da, bueno, es que esto ya está hablado por Smith y Kelsen, claro. eh, y entonces, claro, cuando tú dices, oye, si el máximo intérprete de la Constitución, el intérprete constitucional, hay un momento que ya saca todo por 7-4, Ujú.
O sea, es un momento, digo, para tu generación muy interesante y yo como profesor de Derecho Constitucional me pediría la baja. Te lo digo claramente. O sea, si no tuviera, si yo, o Sí, sea, sí, yo no sí. podría ir a dar clase de Derecho Constitucional porque digo, pero qué gilipollez estoy contándole a mis alumnos si lo que está pasando fuera de las aulas es una impugnación de base de Claro, yo voy a hablar mucho de la moral y de la matriz moral que sostiene los institucionalistas, no sé si habéis llegado a los interpretavistas o sea, Dworkin. No, eh, eso será en filosofía del derecho que lo tengo el año que viene. bueno, pues, mm, o sea, la modernidad ve como un problema las morales fuertes, las ideologías fuertes. Y entonces pone como unas cámaras de reflexión, ¿no? Lo deliberativo, ¿no? Como reacción a la primera mitad del siglo XX, que es las ideologías fuertes, ¿no? La visión fuerte de la realidad, una visión moral eh, que yo niego que sea moral, que ahí el problema que tuvimos fue la ideología, no la moral. O sea, y creo que ideología y moral no son lo mismo. O sea, por lo menos yo me dedico a estudiar más la moral que la ideología, bueno, más que a estudiarla, a sacarle rentabilidad en el mundo de la empresa, ¿no? Eh, claro, entonces, esa visión del ir hacia el otro, de lo deliberativo, Habermas, la Escuela de Frankfurt, produce lo que se pudo llamar relativismo, ¿no? Una especie de aceptación del pluralismo de una manera total, donde las minorías se privilegian, donde las sensibilidades y verdades parciales tienen una legitimidad especial en el espacio público, y yo comparto esa visión, que es una visión, o sea, yo voy a decir una cosa que es una visión eminentemente católica, o sea, católica como filosofía, no como religión ordenada, sino que el otro existe y como el otro existe, pues forma parte de mi comunidad política, no le voy a suprimir, no voy a acabar con él, por lo tanto tendrá derecho a hablar, por lo tanto tendrá derecho a participar de la comunidad política, por lo tanto tendrá derecho al voto y por lo tanto al final la mayoría social debe ser muy prudente en sus movimientos de oscilación porque puede llegar a suprimir al otro, ¿no? Y eso, pues, es lo característico desde la segunda mitad del siglo XX hasta bien entrados los años 90 y 2000. Eso lo podemos llamar la posmodernidad, la modernidad líquida, Bauman, bueno, tienes millones de referencias para ayudarte a pensar en esos términos. La principal pala es también lo que Foster Wallace denuncia como el problema con la ironía también, ¿no? O sea, el subproducto de eso es que como todo, la ironía, ¿no? La ironía sobre tus verdades morales es un recurso para denunciar la trama de intereses y de dominación que esconden, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo ironizo que en realidad cada persona que toma la palabra diciendo que es justa, en realidad lo que está escondiendo es una voluntad de dominarme o de convencerme o de persuadirme, ¿no? Al final se desplaza mucho del debate público, de los debates de las nuevas clerecías, se desplazan hacia el lenguaje técnico, ¿no? Hacia la tecnopolítica. Esto hay un libro que se llama Tras la virtud de McIntyre, se escribe en el 89, que habla de ese mundo, ¿no? El mundo, él lo define como emotivista, como al no haber una serie de verdades fuertes sobre las que podamos comenzar una conversación, la conversación va retornando cada vez más hacia un subjetivismo que nace también de esa reacción colectiva voy a intentar mezclar dos elementos. En Occidente, los nazis, ¿no? Los nazis como elemento del mal total, ¿no? El nazi es aquella persona capaz de suprimir a 6 millones de personas de su propia comunidad política por la idea de un hombre nuevo, por la idea de una sociedad mejor ordenada, ¿no? Nada diferente de lo que había sucedido en la Revolución Francesa, donde también la parte de la comunidad trata de proponer un hombre nuevo y suprimiendo una parte del mundo antiguo, ¿no? De los que les sobraban y tiñen de rojo el Sena.
Y entonces, como reacción a esa visión, que vuelvo a decir, es ideológica, fundamentalmente, o sea, no, por ejemplo, tenemos bastante radiografiado cómo las comunidades católicas reaccionaron ejerciendo una resistencia civil a la supresión física de los judíos durante el régimen de la Alemania nazi. Tenemos también el cómo el Vaticano recibió refugiados de todos los territorios conquistados por Alemania. Y fue invadida, o sea, los tanques llegaron o sea, la amenaza de la guerra llegó al Vaticano, ¿no? Tenemos también experiencias españolas de españoles profundamente católicos que lo que hicieron fue salvar a miles de judíos. Hay un salvador de judíos español y todo eso fueron reacciones morales, no ideológicas, que por lo tanto nos deberían devolver la confianza que el pensamiento moral o la defensa de determinadas virtudes o de un determinado ethos sí que aporta bien y sigue aportando bien al mundo. Es precisamente de su distorsión en ideología revolucionaria lo que lo convierte en algo que ya aboga por la supresión del otro. Tal es así, tal es así que cuando se inventa o se trata de inventar ese patriotismo constitucional habermasiano, que narra transversalmente también mucho la cultura de España, porque España se ancla también en esa visión del mal total sobre el Franco, la idea de Franco, ¿no? Y entonces tiene la cuestión de los símbolos nacionales, la idea de, que no sé si tú habrás recibido, ¿no? De que como que España nace como una seta, ¿no? En Ya. 1978. Y antes es una cosa y tal. Bueno, yo creo que todo eso nace de algo que sucede en Alemania, pero que en España no sucede. En España sucede un conflicto sangriento y una represión sangrienta que luego va transmutando en un régimen autoritario, si seguimos la categorización del Linz, que yo creo que sigue siendo válida a día de hoy, ¿no? Y sigue siendo la que aporta un poco más de transparencia a lo que fue las tres diferentes fases del régimen de Franco. Claro, ¿qué sucede? Ese conjunto de visiones posmodernas, ¿vale? Ujú. Tenían esencialmente dos presupuestos. Esa reacción a lo nazi, lo fascista, lo facha, como una especie de negación total de la validez de las verdades fuertes, ¿no? Y un elemento que no es menor, pero que yo creo que a día de hoy es necesario incorporar al elemento, que es la pacificación del mundo a través de la Pax Americana. Ujú. La pacificación del mundo a través de la Pax Americana permite que en frontera con la Unión Soviética se cree un régimen de derechos y libertades y estados del bienestar por un conjunto de países que no sostienen militarmente el esfuerzo que requieren sus fronteras, aún a día de hoy. Es decir, es una especie de mundo de la hiperestabilidad, de la hipersatisfacción basada en un contrato con la moral colectiva que, vamos, ¿tú qué edad tienes? Yo 21. No, o sea, tú no has vivido lo que es aquel mundo, pero vamos, el mundo del 50 Mm. al 89, del 89 al 2007, es un mundo de libertad económica y de bienestar y de libertad individual. Es decir, podías cometer errores, y entonces es un mundo en el que, por ejemplo, eh, las sociedades occidentales acumulan muchísima diversidad. Es donde, por ejemplo, las personas homosexuales, por primera vez Ujú. en el mundo occidental y en la humanidad, adquieren la plena dignidad de vivir sus orientaciones amorosas en plenitud ciudadana. O sea, alcanzan el matrimonio, por ejemplo, que es como el horizonte total de lo que llamaría Pablo de Oro la plena ciudadanía sexual, ¿no? Es decir, Ujú. es un concepto sino de que yo soy igual de digno, sea quien sea mi amor romántico, ¿no? Que es una idea que yo creo que es bella. Los católicos y los conservadores creo que abordaron en aquel momento como una agresión, algo que era una petición perfectamente comprensible de, oye, lo que nos parece virtuoso es el matrimonio, vuestro matrimonio. El sacramento no lo vamos a poder alcanzar, pero sí queremos que haya una unión civil que nos analogice porque os vemos
y queremos ser como vosotros. Es decir, en vez de verlo como una reacción virtuosa de ejemplo, ¿no? De una voluntad de ser de un grupo de personas que iban adoptando esa conducta, el mundo católico en realidad lo vio, el mundo conservador lo vio como una amenaza, y yo creo que sin ningún tipo de sentido, bueno, sin ningún tipo de sentido. Creo que lo vieron creo que lo vieron embarcado en algo que luego supieron ver. Es decir, voy a intentar explicarlo porque hasta esta larga introducción voy a llegar al tiempo que tú ya has vivido como persona interesada en la cultura. Lo que sucede con esa diversidad y ese pluralismo es que hay un momento a partir del 2007-2008 que esa sociedad empieza a percibir dolor. Esa sociedad occidental, esa sociedad española empieza a percibir un dolor incremental. En 2012 en España se detiene la movilidad social. Se detiene la movilidad social. O sea, eh, la movilidad social, que era la característica de mi generación o de tus padres, se paraliza. Gente inteligente y lista que va a la Carlos III, que hace periodismo, que hace derecho, que hace tal, mm, eh, no progresan, no son capaces de alcanzar condiciones de vida dignas que les permitan eh, claro, todo esto puesto en términos relativos. Claro, tú dices, oye, pero estamos mejor que en la guerra civil. Ya, pero las personas no miden su vida de esa manera. Las personas miden su vida en relación a las expectativas. Y por lo tanto, si tu padre es licenciado en Derecho, tú esperas mejorar su situación. Ese era el mundo, ese era mi mundo. Entonces, no, es que, oye, pero que es que está muy bien. Ya, ya, bueno, sí, hombre, está muy bien, pero en relación a las expectativas vitales el mundo se ha detenido en términos de movilidad social. Es decir, tú vas a ser lo que han sido tus padres, con suerte, si no te desclasas. Entonces, claro, eso es un dolor incremental. ¿Y quién pone encima de la mesa una respuesta colectiva a ese dolor? Pues unos tipos que estaban encerrados en las universidades, en los departamentos de filosofía, de ciencias políticas, de sociología, postestructuralistas, lacanianos, Deleuze, ideas que habían quedado totalmente aparcadas durante 40 años, de repente se lanzan al espacio público y la gente las absorbe como una respuesta a su dolor. Y entonces empieza una cosa que podemos llamar de muchas maneras. Seguramente unos tíos más inteligentes que nosotros dentro de 20 años dirán, el nombre es esto, pero lo podemos llamar, comienza la identidad, ¿no? Se comienza a acelerar un proceso por el cual las víctimas, en la sociedad occidental y cristiana, la víctima tiene una preponderancia a la hora de ocupar el espacio público. Es decir, se le reconoce precisamente por esa visión cristiano-católica, la víctima tiene derecho a hablar, tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a, o sea, no sé, mientras que la mayoría tiene que tener cuidado, ¿no? Ese es un poco también el acuerdo de los valores fuertes y demás. ¿Qué pasa? Que desde el 2007-2012 empieza a acelerar eso y empiezan a ejercerse esas ideas e identidades como ideologías que cada vez van adquiriendo una visión más fuerte sobre la realidad. Es decir, lo que empieza siendo una posmodernidad relativa de, oye, todos tenemos una verdad parcial, vamos a alcanzarla juntos, vamos a deliberar, vamos a mejorar la verdad mediante un encuentro dialéctico y dialógico en el que el mejor argumento persuada al otro, vamos a dejar a las minorías participar más porque la mayoría ocupa demasiados espacios y tiene que tener cuidado por parte de muchas de esas minorías identitarias, empieza a ocupar de manera cada vez más fuerte el espacio con verdades supuestamente fragmentarias y relativas que se empiezan a ejercer como verdades totales. Bueno, la Entonces, idea de la claro, posverdad un poco también, ¿no? bueno, pero es que es muy paradójico. ¿Por qué? Porque si tú en los 90 te atrevías a decir que el sexo biológico es una ficción, ¿no? Y que es un espectro y qué tal, yo diría, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, pero dilo, escríbelo, ¿no? Eso hay un momento que rota y el que no puede decir que no, que el sexo biológico, o sea, que hay gente con polla y hay gente con coño. O sea, digo,
y que las categorías deportivas para proteger la justicia deportiva y la igualdad femenina deben estar ordenadas alrededor del sexo biológico. O sea, que la función del deporte femenino es ordenar las categorías en torno al sexo biológico porque si no, no existe algo que llamamos justicia deportiva que dialogue con el esfuerzo, el mérito, la constancia, la experiencia de esfuerzo. No, no, o sea, que si rompemos eso, rompemos el deporte femenino. Y resulta que entonces el que no puede hablar soy yo. El Ujú. que soy cancelado soy yo. El que, oiga, mire, el cambio climático. ¿No? Pues el cambio climático, pues sí, hay evidencia, pero oiga, es un fenómeno paulatino, el clima es muy difícil de tal. Yo puedo estar de acuerdo, pero bueno, como toda verdad científica, las verdades científicas son verdades siempre puestas en cuestionamiento y tal. No, 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 no. El cambio climático es una religión. Y entonces viene Greta Thunberg, que es una niña, la definición de niña apocalíptica que existe en el pensamiento religioso desde que el hombre es hombre, y te pide que te arrepientas. Repentas, o sea, y que la tierra va a ser una bola de fuego. Y eso, como en cualquier experiencia de niño apocalíptico, es una conducta neopagana que viene en momentos, pues como la peste negra o como Juana de Arco, donde hay normalmente una niña inocente o un niño inocente que habla por la voz de Dios y que le pide a la sociedad que se arrepienta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Resulta que esas verdades que surgen como mecanismo de apertura de la conversación de aquellas verdades fuertes del siglo XX, acaban, hay un libro, si quieres leer sobre ello, que se llama Postmodern, o sea, Hypocynical Hypothesis, Cynical Theories, pero Cynical Theories, que lo que viene a decir es, vivimos en una posmodernidad reificada. Es decir, hay un set de, de verdades basadas en las teorías de la posmodernidad que son sincréticas, que no guardan un orden relacional entre ellas, ¿vale? La teoría racial o la teoría del heteropatriarcado o la teoría de la transición ecológica o la teoría de lo queer no guarda una relación entre ellas, pero se integran en una posmodernidad reificada, es decir, en unos valores fuertes que van a aspirar a suprimir lo que entienden que es el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Y claro, yo aquí es donde, no sé si tú lo habrás vivido, hay una revolución antropológica feminista del 2016 al 2019, que es donde yo decido más o menos levantar la voz, porque lo que veo es que esa pretensión revolucionaria no va a articular una crítica contra el capital o el poder, sino Claro. que va a articular una crítica contra mí o contra Ujú. ti. Si es que el hombre heterosexual blanco que aspira a ser padre de familia y por lo tanto una estructura de dominación es el que debe ser suprimido. Claro, a mí me parece todo una coña. ¿Por qué? Porque quienes hacían esto en Estados Unidos por lo menos eran negros. O por lo menos, digo, o sea, había algún tipo de correlación con un pasado de dominación, pero es que las personas que ejercieron esa voluntad de supresión en España eran chicas de clase media que habían ido a la Complutense o a la Carlos III. O sea, oye, mira, chica, lo siento mucho, pero tú lo que estás haciendo aquí, que te lo respeto y me parece muy razonable, es querer matar al padre. Entonces, el wokismo, si lo, yo, o sea, wokismo es una frase que tiene que ver con el despertar, con el deslumbramiento, con una especie de woke, ¿no? Sí, Oye, Awoken, ¿no? exactamente, como una especie de caída de Pablo de Tarso. Mm, Me caigo del caballo y de repente soy capaz de ver un dolor que no existía, ¿no? En el caso de España, eso, la corriente que más fuerza toma es el feminismo, la revolución feminista de 2016 a 2019, que toma como rival la verdad judicial, el trabajo de los jueces, el heteropatriarcado como núcleo de mal a extirpar. Estos procesos revolucionarios lo que siempre acaban haciendo es metiendo gente en la trituradora,
¿Por qué? Porque frente al mal abstracto de el mal existe y está en nosotros, está en ti, está en mí, está en el otro, vuelve el mal un elemento concreto de la realidad que normalmente se define en este conjunto de personas. Mira, sobre esto, Pedro, te quiero hacer una pregunta, pues estamos justo en un punto al que quería llegar, ¿no? Dime. Comentabas una cosa al principio que me parecía muy interesante, y es que toda sociedad, por muy democrática o por muy jurídica que quiera ser o que pretenda ser, tiene que tener un cierto punto de moral. Y una sociedad sin moral, pues en mi opinión, y lo comparto contigo, creo que es una sociedad que está abocada al más absoluto fracaso. Y en ese sentido, además esto es una cosa que, bueno, no, soy un poco rara avis, por lo menos dentro de los círculos en los que me muevo por pensar así, porque no es frecuente que un estudiante de Derecho, como en mi caso, sea tan duro y tan crítico con la democracia, ¿no? Como suelo serlo yo. A mí no, me parece que es un sistema que no tiene encaje con principios morales férreos, por lo menos, ¿no? Sí, muy bien. Y además creo que también tiene un problema, sobre todo o sea, de factibilidad, porque claro, un sistema que solamente realiza un control ex ante de las medidas que se van a aprobar, pero no un control ex post, permite que se puedan aprobar las medidas más horribles del mundo si una mayoría llega al acuerdo de que es lo más adecuado, ¿no? Esto es Ujú. un problema enorme. Y esto, pues nos da como resultado lo que tú has dicho, una vorágine de posmodernidad que al final termina derivando de lo que hoy en día conocemos como la cultura woke. Por tanto, en esta línea, la pregunta que te hago, Pedro, ¿tú crees que la cultura woke es un atentado a la moral? Bueno, o sea, es una moral de sustitución. Es un dilema que se debe plantear si la Ujú. democracia es justa o no. Y puede ser, Sócrates, perdón por el lugar fácil, ¿no? Eh, lo mata la democracia. Es decir, es verdad que la mayoría no tiene por qué ser justa. Y para eso normalmente tenemos o pretendemos tener instituciones de contrapesos. Eso es un poco el equilibrio que da la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal lo que acuerda, ¿qué es una constitución? Frente a la visión positivista de generación de derechos, yo creo que una constitución es un mapa para evitar la guerra civil en la comunidad moral, en el nosotros. Es Ujú. decir, ¿por qué? Porque el nosotros se configura muchas veces también por oposición a decir, oye, yo para mí esto es sagrado. ¿Qué es lo sagrado? ¿Cuál es el elemento de lo sagrado, no? Pues, por ejemplo, para la izquierda es que la izquierda y la sanidad estén garantizadas en un país. Y si no, voy a la guerra civil. Ujú. Para la izquierda en España es el componente monárquico de la democracia, ¿no? Liberal. Y entonces, porque es una manera amable mm, de vivir respetando el pasado y ofreciendo una mirada amable, ¿no? Entonces, la Constitución, para mí, debe ser diseñada. Más que diseñada, debe ser reconocida. Ujú. De la misma manera que yo no puedo diseñarte a ti, yo debo reconocer los elementos sagrados que hay de ti y cuáles Ujú. son accesorios. Y por eso cuando se quieren extender derechos a nivel constitucional, chico, no entiendo muy bien qué cojones estáis haciendo, porque, por ejemplo, hay una mayoría conservadora que ha visto cómo su visión sobre lo sagrado en relaciones con eutanasia, aborto y determinadas cuestiones ha sido violentada por la democracia. Ujú. Entonces tú puedes decir, y ahora no es solo que se someta a mayorías, que es lo que está pasando en Roe versus Wade, en la revisitación del Roe versus Wade en el Tribunal Supremo Americano, que es que dicen, oye, mira, como esto ha sido toqueteado, bueno, pues entonces ahora que sean las mayorías democráticas de los estados las que decidan si quieren que exista o no el aborto en sus estados. Es decir, ya no goza el aborto de protección constitucional. Ujú. ¿Qué sucede o sea, porque digo que aquí hay mucha gente que ha vivido una crisis de sobreconfianza que no entiende que cuando las cosas se rompen de un lado, se rompe también del otro. Cuando de repente... y entonces vamos a juegos de mayorías, donde la mayoría es cada vez más oscilante y deja menos espacios protegidos por ese core de constitucionalidad. Es decir, oye, esto no va a estar sometido al juego de mayorías. Esto no lo vamos a votar. Ujú. Precisamente para que personas como tú o como yo no sintamos que la mayoría está toqueteando sobre elementos que para nosotros son mínimos de la vida Ujú. colectiva. Mire, yo, por ejemplo, cuando un chaval le dice a un terapeuta, oiga, no, es que soy transexual, bueno, pues usted se puede cortar el pene y tal. Mira, yo voy a la guerra si eso le pasa a un hijo mío, o sea, yo voy a la guerra, prendo fuego a la civilización y luego voy a la cárcel tranquilísimo. Y me da igual lo que diga la ley.
Y esto es un problema también de los conservadores porque muchas veces no han levantado la voz del hecho de decir, yo no estoy dispuesto a vivir en una comunidad que no respete determinados elementos, ¿vale? Y muchas veces lo han fiado todo a la protección de los tribunales constitucionales y no han comunicado dentro de la sociedad, que yo creo que es el elemento fundamental, ¿no? Porque las leyes llegan decididas a los parlamentos. Las leyes morales llegan decididas a los parlamentos. No se puede detener nada con recursos al Tribunal Constitucional. Mm, Es decir, si la vida es un misterio y por lo tanto merece una protección, no es un elemento de la ley, es un elemento de lo que las personas, del vivir poético de las personas. Y por lo tanto lo que deberemos tener es menos abogados y más poetas, joder. Qué Entonces, pero bonito. bueno, no, la presunción de inocencia, el que Ujú. tú no seas culpable porque alguien te denuncie, es un principio de vida liberal. Y me da igual, y no se negocia, no se puede negociar. Entonces, aunque una mayoría democrática diga, bueno, a ver, no, es que hay determinados casos en los que podemos debilitar la presunción de inocencia para otorgar una mejor protección a las mujeres. Bueno, oiga, vale, pero hagamos una valoración que decías tú, ex post, de Ujú. qué efectos ha acabado. Oiga, está pasando que en violencia de género hay un grupo, seguro reducido, de mujeres, como todo, pero que son malvadas, como cualquier persona malvada, que está operando esa mejora técnico-jurídica en contra de inocentes. Sí, coño, es evidente. O sea, digo, sí. Y por lo tanto habrá que ponerse a arreglarlo, joder. Porque además, la posibilidad de hablar en la comunidad pública lo que te garantiza es que ese acto del que tienes que tener convicción puede chocar con la democracia. O sea que cuando tú estás haciendo esas reflexiones en minoría, estás sirviendo al fin último de la mejora moral de la comunidad, Rubén. O sea, la comunidad aprende a través de aquellas personas que sienten en su pecho una convicción que les hace hablar en solitario. Hay una cita de George Eliot que me gusta mucho y que te animo a vivir en la medida de tus posibilidades alrededor de ella, ¿no? Es el nivel de bien del mundo descansa en un conjunto de acciones anónimas eh, que se ejercen por vidas desconocidas que descansan en tumbas sin nombre a las que nadie va nunca a celebrar, ¿no? A rezar o a recordar. Y es así. Hay una película que se llama Hidden Life que habla de esa, de decir, oye, esto es lo que yo tengo convicción interna, me da igual, lo defiendo en solitario porque la comunidad moral necesita que lo haga. Este es Ujú. o sea, la belleza de esto es que estar solo es un requisito del comportamiento del héroe. Aquiles en el Geniceo, aprender a morir por la ciudad, ¿no? Eh, Héctor, ¿no? Héctor que baja, o sea, Héctor, aprender a morir diciendo, pues, asumiendo, bueno, pues, y que perezca Troya, pero es que yo no puedo dejar que a mi hermano lo humillen, punto. Ujú. Antígona, frente a la ley de la ciudad está la ley de la familia, yo debo enterrar a mi hermano y ya está, luego me matáis, pero yo necesito decir aquello que entiendo, porque además es como aprende la ciudad. Es Ujú. como, o sea, en realidad es un gesto último de generosidad hacia los demás. Y respecto de lo que decías tú del tema de lo woke como una especie de conducta moral, el recientemente fallecido maestro de muchos, aunque incluso no le hubiéramos conocido en persona, Dalmacio Negro, señalaba un elemento que yo, a medida que voy transitando por la vida, y es, yo creo, la mejor manera de conocer el mundo, la experiencia me dice que es total y absolutamente definida la relación entre el ethos religioso como manera de yo diría de juzgar el inconsciente colectivo o el consciente colectivo de la comunidad, o sea, de las normas morales, del bien y el mal, la noción de amistad, qué significa el valor, qué significa la hidalguía, que es un concepto que Enrique García Márquez está últimamente poniendo mucho, qué significa ser un hidalgo, un caballero, alguien que vive por la virtud, ¿no? Ujú. Y eso está expresado normalmente alrededor del ethos, de lo simbólico, de los relatos, de las narraciones, de la novela, de la protonovela del Quijote, ¿no? Es decir, de la Ujú. literatura, de la poesía. Entonces, en relación con la moral, la visión de qué es lo woke en términos morales, ¿no? Ujú. Es una sustitución de los valores antropológicos de qué hacen al hombre hombre, ¿no? Y entonces, Ujú. por ejemplo,
no se revolucionan contra el capital, no se revolucionan contra el poder en términos de, de no sé cómo decirlo, de no se opresión revolucionan económica contra lo que o... serían las instituciones tradicionales de poder, ¿vale? Y sin embargo se revolucionan contra lo que ellos entienden estructuras de dominación, todo muy Foucault, ¿no? De la escuela, la visión, esa visión, ¿no? De siempre articulada alrededor de yo soy una víctima, ¿no? Siempre con una visión, Bruckner tenía una frase que es, claro, la tentación de Occidente es que todos somos víctimas, ¿no? Pero nadie reconoce que, uno, que en general de quien somos víctimas es de nosotros mismos. O sea, nadie tiene, es una visión antiestoica, ¿no? No, no, ¿cómo vas tú a acceder a una verdad superior al afrontar el dolor que niega el camino de experiencia que es el dolor y de mejora, que puede ser la reflexión sobre el dolor y sobre tus propios fallos, que niega también el perdón y cae en una especie de visión eh, luterana calvinista, ¿no? Donde se pronuncia un juicio moral y tú ya estás condenado y no hay camino de reintegración a la comunidad moral, que eso es terrorífico y totalmente contrario a la visión española, ¿no? Y a la visión mediterránea, al católico mediterráneo, que lo que dice es que, bueno, como todos estamos hechos una mierda, pues tú cometerás un error hoy, yo lo cometeré mañana y vuelve para aquí porque formas parte de nuestra comunidad, ¿no? Eh, y luego que hace una cosa terrorífica, que es problematizar constantemente realidades que evidentemente son realidades, bueno, pues claro que el hombre heterosexual tiene un problema tiene un problema con su deseo, o sea, y claro que tiene una relación, las mujeres también, quiero decir, y los gays, las lesbianas y los bisexuales, todo el mundo tiene un problema con su deseo. Eh, y entonces empieza a hacer algo en torno a esa visión, ¿no? De el hombre heterosexual, el hombre heterosexual. Por ejemplo, niega el dolor de los hombres jóvenes, que es una cosa terrorífica. Yo jamás me he encontrado tanta inhumanidad en personas de a pie como la que se aplica de repente sobre los hombres jóvenes cuando se empieza a hablar de los incels, que me parece un desmadre. O sea, yo jamás, o sea, me parece totalmente inhumano. O sea, pero vamos a ver, o sea, que nadie reconozca la posibilidad del amor en ti es una tortura psicológica, es un problema, o sea, es un problema para una persona, no encontrar el afecto, no encontrar el amor. No, no, gilipollas, no follas, no sé qué, tal. Y yo digo, guau, 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 ¿cómo? ¿Qué es esto? No, porque las mujeres, tal, porque los hombres, los chicos son violadores, son agresores. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, tío? O sea, y entonces se ponen en cuestión cosas que sabemos y que sabemos desde hace mucho tiempo que no son valiosas, no es que no sean valiosas, es que son problemáticas. Por ejemplo, encauzar la fuerza de los hombres jóvenes es necesario. Para eso el deporte, Grecia clásica, oye, tienes que hacer gimnasia, tienes que hacer, o sea, tienes que explotar tu cuerpo, la mente también, tienes que... Y empieza a construirse un relato cultural en donde se divide a la sociedad y que acaba teniendo un impacto en la capacidad de alcanzar el amor. Y entonces, lo que empieza siendo un meme mm, chorra, ¿no? Pues las feministas son personas, mujeres resentidas y solitarias que no tienen una relación sana con los hombres. Eso, que era un meme, acaba siendo verdad. O sea, y entonces resulta que si tú mides, las personas que se ascriben a la visión progresista revolucionaria acaban teniendo peor salud mental, peor relación con peor relaciones afectivas, acaban sintiendo más soledad y entonces y acaban votando a opciones políticas más extremistas. Entonces, claro, es como, ¿what? O sea, hemos hecho una mierda. ¿Qué sucede? En último término, es también una reacción a la secularización expresa y total de la sociedad occidental. Durante los años 50 al 89 se produce una secularización bestial, pero es que a partir de los 2000 ya o sea, es el mundo donde yo vivo, ¿no? Y es un mundo de abandono total de las instituciones de protección frente al dolor, porque vivíamos en un mundo muy seguro, muy libre,
y donde tú ibas a poder ser lo que quisieras porque siempre pues ibas a poder tener trabajo, había mucho sexo y demás. ¿Qué sucede? Y entonces, ¿para qué casarse? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué la maternidad? ¿Para qué la paternidad? Esas categorías antropológicas que han dimensionado la construcción de una vida buena en todo momento y situación de la civilización occidental, es decir, familias allá en el Amazonas. Hmm. No es un invento capitalista heteropatriarcal, o sea, precisamente son la única institución suficientemente robusta como para pararle los pies al capitalismo. No, no, la familia, el hombre casado es un problema porque no es revolucionario y entonces la gente empieza una especie de revolución antropológica que se acaba convirtiendo en una guerra religiosa. Es una pseudo, es un conjunto de conductas que tienen muchísimo que ver con la sustitución de ritos. Por ejemplo, esto te va a sonar de coña, pero la propensión a la restricción alimentaria, ¿vale? De repente Ujú. hay 200.000 personas que son veganas o no comen no sé qué o no comen no sé qué más. Claro, son conductas, digo, habrá gente que tenga alergias, pero no hay tanta. Son conductas que tienen que ver con una cosa que es del pensamiento religioso, que es la conexión con la buena conducta, que es, por ejemplo, la restricción alimentaria. En antropología está relacionado que a mayores restricciones alimentarias, menores restricciones de ámbito sexual. Es algo muy raro. Pero, pero, no, entonces, los chicos acaban contestando con la restricción sexual. Cero pajas, el no fap, o sea, co- también con elementos razonables, la sacralidad del cuerpo, el gimnasio, el straight, el no fumo, no bebo, no tal. Sois una generación que acaba asumiendo conductas que son conductas pseudo religiosas de conexión con la vida correcta, con la vida buena, eh, y en términos globales lo que hay es un retorno a la espiritualidad. Es decir, que se acaba consolidando en el movimiento Tradwife, no sé si conoces un poco los personajes tipo Rorro, donde hay una Mm. especie de vuelta a un pasado mítico, ¿no? De mujeres y hombres en el hogar, cuidándose unos a otros y demás. Ujú. Yo no tengo nada en contra de eso, yo creo en el hogar. O sea, creo que la institución del hogar es un bien moral y ojalá pues la respuesta al final de integración de todo esto sea que la gente se cuide más. El miedo que tengo es a que a este proceso de revolución antropológica de lo woke, pues los chicos y sobre todo los chicos jóvenes acaben contestando con, bueno, ahora me toca a mí joder a las mujeres, ¿no? Y entonces, a Mm. ver, ¿con cuántas te has acostado? A ver, no, y red flags, y tú llevas tatuaje, Mm. no puedes ser una pareja. Eso para mí es la misma estupidez que hicieron las chicas feministas del 16 al 19. La misma estupidez ojo, la puedo entender, ¿vale? O sea, Mm. no quiero que nadie se sienta juzgado. La puedo entender, pero no te va a acercar a lo que yo creo que es el ideal de vida alcanzable, ¿no? La salvación de bolsillo que consiste en vivir la vida acompañado del amor y del perdón. Entonces, es un poco a lo que más defiendo como tesis de reintegración en la comunidad es el hogar, la familia, el perdón, el amor como misterio, que te puede gustar una chica feminista llena de tatuajes que tiene más tiros pegados con cazador, que es normal que eso pase, que el amor transforma a las personas y que yo creo que es necesario que la chavalería cree más, o sea, como esto, como estas conversaciones, o Mm. que se permita pensar mucho más de lo que lo hacían sus padres. Pues en relación con esta idea, Pedro, pero claro, lo que está diciendo es una especie de casi de respuesta, ¿no? Para escapar de esta paradoja o espíritu, círculo vicioso en el que estamos envueltos, ¿no? Por esta cultura woke. Por eso lo que te quería preguntar es si crees que la única respuesta que se puede dar frente a la cultura woke es una respuesta de corte cultural o si crees que también puede haber una respuesta política. Es decir, ¿cómo combatimos a la cultura woke? Bueno, primero es una pregunta muy interesante porque la tesis del combate
O sea, yo, claro, tengo 45 años, llevo 20 años con la misma mujer y tengo tres hijos maravillosos, una niña de 12 y dos niños, chicos. Así que yo quiero que nos vaya bien a todos. Ujú, Por lo tanto, yo diría que esto no debería ser una guerra. Si ujú, es una guerra, pues será una guerra contra la mentira, ¿no? O una guerra contra el juicio, ¿no? Contra robarle la dignidad a las personas, o para defender los abrazos y la amistad y la posibilidad de que unos a otros nos pidamos perdón. No creo que eso deba, creo que puede tener efluvios o emanaciones en lo político, ¿no? En lo político como los partidos o la conversación más estructurada, pero creo que es una dimensión de carácter cultural que está en ujú, nuestra cultura, que está en nuestra manera de ver la realidad y que simplemente lo único que hay que hacer es desembridarla. Es decir, lo que hay que favorecer es que los chavales como tú hablen más y tomen más rápido la palabra. Creo que, creo creo que hay que intentar infundir confianza en vuestra generación de que la vida merece la pena y que es mucho más amplia que el juego de lo político, que es muy divertido el juego de lo político. O sea, yo le recomendaría a todo el mundo que se metiera en política y lo disfrutara un par de años para que lo disfrutara, ¿no? Pero mismamente este podcast es una buena herramienta. Lo que estás haciendo es una herramienta maravillosa de pensamiento, de permitir que la gente hable. Mira, lo primero que yo creo que hay que recuperar es la posibilidad de el desencuentro civil. ujú, Estar de acuerdo no dice nada. O sea, y tener razón es una cosa de adolescentes. Lo que uno tiene que poder arrogarse es la posibilidad de ejercer toda la fuerza de su pensamiento y de hablar con convicción en el espacio público. Solo eso ya transforma de manera radical el mundo. O sea, el que haya chavales como tú que se atrevan a pensar y que se atrevan a decir, oye, pues yo, oye, esto de la democracia no lo veo del todo claro. Lo que mata las cosas es el silencio. Si nosotros aprendemos y perfeccionamos nuestras instituciones, es porque permitimos que las personas tomen la palabra para cuestionarlas. Y precisamente en esa reflexión las mejoramos. ujú, Claro que el matrimonio tiene que mejorar. Claro que yo soy un hombre mejor del que creo que sin juzgar a nuestros abuelos, ¿no? ujú, Creo que hoy puedo cuidar mejor como padre y ser más, preocuparme más por las emociones de mis hijos, porque precisamente somos capaces de reconocer el dolor, y aprender sobre él. Entonces, ¿qué deberían hacer ahora los conservadores? Creo, o las personas que crean que hay elementos, o los liberales. ujú, Mira, la comunidad moral en Occidente tiene tres matrices morales insertas. O sea, las matrices morales no se son lo que un cristiano católico diría la conciencia, ¿vale? ujú, Medimos el Departamento de Psicología Social de Harvard, entre Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio y Haidt, y te dicen, oye, mira, cuando lo medimos, sin razón, sin idea, sin palabras volando por la cabeza, podemos detectar tres grandes clusterizaciones. Hay una primera, que es la progresista, que es ujú, la que tú has encontrado como mayoritaria a tu alrededor en la universidad, en las clases, porque se ha expresado de manera más fuerte, ha dominado mucho el discurso cultural, que es la progresista. ¿Cuál es ujú, su valor más sagrado? Proteger a las víctimas de una injusticia u opresión. Entonces, esa triada de víctima, dolor y culpable te ha rodeado toda tu vida. Y estás hasta los cojones. O sea, estás hasta los cojones de que todo el mundo sea víctima y de que no se te haya dejado hablar. Así que, ¿cuándo empezaste este podcast? Hace un par de años va a hacer este año. Bueno, pues hace un par de años se te hincharon los cojones y Sí. dijiste, oye, tío, yo necesito levantar la voz. Eso se llama espasmo moral, ¿vale? Porque no ver, y es maravilloso, o sea, la mayor parte de las cosas buenas de mi vida están basadas en ese espasmo moral, en hacer algo que no debería estar haciendo, o que por lo menos mi razón me indica que no es lo racional, pero que luego se demuestra profundamente razonable. O sea que apaláncate en eso, porque eso es lo que te hace ser a ti una persona especial y única. O sea que apaláncate en eso. O sea, eres un elemento básico de la reintegración en la comunidad moral, ¿no?
Y entonces, ¿qué hace un liberal, un libertario? ¿Qué hace un Mm, libertario? ¿Con qué? ¿Cuál es su valor moral más sagrado? Pues el libertario grita cuando ve amenazada la libertad individual, mm, cuando las acciones del Estado o las acciones de otros perforan la autonomía moral de las personas y los oprimen, ¿no? Y mm, yo, como conservador, puedo aprender. Y cuando me señala un progresista un dolor, o cuando me señala un libertario, oye, cuidado, que estás haciendo esto, yo puedo aprender de ese comportamiento. Y por eso es bueno que la gente levante la voz. Y de un conservador, totalmente. ¿qué es lo que pueden aprender los libertarios y los progresistas? De un conservador como yo, pues a ejercer una mirada amable sobre el pasado, sobre la visión de la paternidad, la maternidad, a intentar comprender de manera mejor las tradiciones y costumbres que conservan la integridad de la comunidad moral, ¿no? Y creo que eso es una posibilidad que permite que cada uno de nosotros, independientemente de si somos progresistas, libertarios o conservadores, aportemos nuestra visión y enriquezcamos también la de los demás. ¿Tú qué crees que eres como matriz moral? Moralmente conservador. Sí. Y ahí, y ahí sabes que está, pues el hecho de decir, pues a veces la mayoría no tiene la razón, a Mm, veces la convicción moral, el derecho natural, sí, elementos claro. enormemente valiosos. Suárez, la escolástica, una visión integral de una historia que no se cuenta de manera fragmentaria, como si fuera dando saltos. Es Sí, como que por eso no. cuando me decías lo de positivista al principio, digo, bueno, sí, pero no. Entiendo. Claro, no, entonces, pues ese bien existe en el Mm, mundo porque tú decides comunicarlo. Y mm, entonces muchas veces uno debe hacer las cosas y olvidarse de ellas. O sea, debe intentar hacerlas porque las debe hacer. Es la noción de deber. Y funcionan solas. Eso es lo maravilloso. O sea, no tienes por qué o sea, con que se afiancen en ti. Luego funcionan solas, porque la comunidad aprende de ellas. Hay chavales que estarán viendo esto y dirán, pues yo voy a hacer una cosa, un podcast libertario, y yo voy a hacer un podcast de hombres progresistas. Cojonudo. está Así muy bien, debe. claro. Sí, 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 sí. Y Y yo, así debería ser la reintegración de la comunidad. Hablábamos, Pedro, de las herramientas que podíamos utilizar un poco para combatir la cultura woke en la que gran parte de Occidente está inmersa ahora mismo, ¿no? Y es cierto que depende a quién le preguntes, pues te puedo otorgar unas respuestas u otras, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo haber hablado de este tema con Miguel Ángel Quintana Paz y él hablaba del cristianismo y en concreto el catolicismo como una de las posibles herramientas para poder combatir la cultura woke. En tu caso, yo creo que la respuesta en realidad, aunque creo que no eres católico, ya me corregirás, pero creo que tu respuesta en realidad no es tan distinta, ¿no? Porque tú hablabas de la familia tradicional como manera de responder ante la cultura woke. ¿Es esta tu respuesta? No, pero con matices. A ver, Ujú, yo creo que soy un ateo católico. ujú, Y me dirás, entonces no eres católico. No, bueno, vamos, o sea, simplificándolo mucho, digo, después de mucho leer, percibir, escuchar, aplicar una mirada inaugural, como me dijo Armando Pego Puigdemont, eh, mantener la mirada abierta. Mi tesis, si es que se puede tener tesis en algo como la fe, es que yo no tengo fe. O sea, no tengo ujú. sentido de la fe o no tengo confianza. ¿Tú tienes fe? Sí. Vale, pues, o sea, esa noción de confianza que una persona con fe intermitente, con dudas, en disputa con la vida, pero que le acompaña como una intuición que le permite alcanzar un escalón invisible sobre el que apoyarse para realizar determinadas acciones, yo no dispongo de ella. Yo no, o sea, si tú me preguntas, entiendo que soy muy respetuoso con la gente que tiene fe porque sé que no depende de mi criterio el que ellos tengan fe o no. O sea, Ujú, su acción tiene tal potencia que yo diga que no tengo fe no les afecta en nada a ellos. Pero es verdad que lo digo con mucho respeto, es yo no tengo fe. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿tienes esa confianza en que existe una entidad supramaterial inteligente, bueno, con todos los atributos de lo que entendéis o que se entiende en términos humanos y universales Dios? Yo diría, no. O sea, yo no, no tengo esa fe, ¿no? ¿Me parece razonable la existencia de Dios? Sí. ujú. ¿Es congruente con el mundo en el que vivo? Totalmente.
Me Ujú, parece una realidad, o sea, me parece una idea razonable, me parece una idea sobre la que mucha gente mucho más inteligente que yo experimenta y vive acorde a una fe de la que yo no dispongo, como mi mujer no dispone del sentido del ritmo, punto. Yo tengo un sentido del ritmo acojonante. Y eso no evita que exista ritmo, ¿no? Yo soy capaz de percibir intuitivamente dónde el golpe de la grave va y mover mi cuerpo de 114 kilos al ritmo de una música, y hay otras personas que no pueden realizar ese subcálculo intuitivo, ¿no? Entonces, creo que es un... Vaya, entraríamos en Feuerbach, pero no es el objeto de esta conversación. Si es un efluvio de lo mejor de la humanidad. Pero vuelvo a decir, o sea, la idea de Dios me parece plenamente congruente y me parece una idea razonable. La fe, sí creo que es un don. Entonces, ujú, quiero que la vida colectiva recoja otra vez los fundamentales de la vida buena, que son una síntesis maravillosa, plena de sentido y del modelo de vida que más me gusta, que es el catolicismo. Si hubiera nacido pues en Singapur, pues no sé qué sería, y si hubiera nacido en la India o en China, todos los años cientos de miles de personas viajan de Occidente a Oriente para acceder a una fe más sencilla. O sea, digo, es que el cristiano-catolicismo es una cosa jodida. O sea, que ujú, requiere un volumen de fe que es extraordinario, y porque es extraordinario, ese sentido permite hacer acciones por primera vez en la humanidad, históricamente reflejadas, es decir, en términos de salto, de un salto en ausencia de datos, ¿no? Abandonar la esclavitud, dar la posibilidad de elegir el amor basándose en el corazón, el perdón, la centralidad de la idea del perdón, son elementos que son absolutamente irracionales. O sea, no se pueden demostrar con argumentos científicos en ningún caso que un hombre no deba ser propiedad de otro hombre. Y eso es lo que hace que el cristiano catolicismo casi siempre en la humanidad sea el que propone mover ujú, el horizonte ético y moral, el ethos cristiano-católico. Luego, evidentemente, también comete tremendos errores por esa precisa capacidad. O sea, es decir, el holocausto es una consecuencia de la ideología. Bueno, entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que el idealismo y la ideología son un problema para la vida. Dan posibilidades de pensamiento nuevas, dan ampliaciones del horizonte de libertad que pueden ser buenas, pero que pueden derribar elementos de la vida buena en su progresión, ¿no? Entonces, si tuviera que proponer una hipótesis de religación a la comunidad, lo llevaría un paso, o sea, a un proxy, ¿no? A una zona ujú, gris, a un buffer, en donde los cristiano-católicos, que siguen teniendo un mapa de respuestas correctas hacia el dolor, la compasión, la caridad, el perdón, la amistad, la familia. No me gusta ponerle a la familia apellidos, porque me incomoda mucho, porque la familia, ujú, o sea, cuando a la familia se le ponen apellidos, entonces se ideologiza, y entonces ujú, se convierte en una construcción política, y por lo tanto está hecha para dividir. Esto sí, esto no. No, me oiga, mire, una familia es un hogar. Una familia es un hogar donde se te cuida y cuidas, y donde el elemento de virtud último es que el otro existe. Es un punto de fijo en el universo donde tú perteneces y se te quiere por quién eres. Y eso está en la facultad de todos los seres humanos, es universal, es la percepción de lo católico, ¿no? Creer que es un determinado tipo de personas con un determinado tipo de gustos solo y con una determinada configuración, eso es el sacramento. Eso es el sacramento. Pero de la misma manera que un sacramento no se extiende a la vida civil de manera mimética, yo por supuesto, o sea, defiendo a muerte que dos homosexuales o dos lesbianas o dos bisexuales constituyan hogares y ejerzan la monogamia y se comprometan y cuiden al padre con Alzheimer el uno del otro. ¿Cómo no? Porque me parece un ideal universal. Y creo, bueno, de la misma manera que creo que, oye, que eso no se va a convertir en sacramento, porque eso entraría dentro de la categoría de el cristiano-catolicismo y de la religión. Lo que no voy a decir es la chorrada de que es un ideal inaccesible para cualquiera que no crea, que no tenga fe, porque yo estoy casado por lo civil.
No sé si me explico. O sea, sería... Entonces, o tengo amigos que se han divorciado y que luego han encontrado el amor y han constituido hogares donde se cuidan y se cuidan. Pero ¿cómo no va a ser eso un bien? O sea, digo, y que creo que eso no disputa. O sea, por eso quizá el matiz que le hago a Quintana, él es. Bueno, yo lo que. O sea, el matiz, digo, de lo que yo hago, porque yo lo que también defiendo mucho es que todo el mundo haga lo que considere en su convicción interna que sea correcto. O sea, si Quintana dice que para él la hipótesis de religación es volver al cristiano-catolicismo y a la fe, pues estupendo. Pero yo me permito decir que en términos civiles lo que creo es que tenemos ahora mismo dos riesgos. Ujú. Uno es la idea de pagar con odio el odio. O sea, muchos hombres jóvenes se han visto interpelados por una ola de odio en los últimos 10 años que es lógico que quieran pagar, que quieran retribuir en ojo por ojo, ¿no? Y entonces ahora dedicarse a odiar a las mujeres feministas, a, a hacer memes, porque es su momento de pagar, ¿no? Digo, a esas personas jóvenes les digo, oye, yo os entiendo. O sea, os entiendo, entiendo el dolor que surge de que os hayan insultado, que os hayan dicho incels, que se hayan metido con vosotros, que hayan dicho que sois violentos, que sois violadores. Entiendo todo eso. Pero si contestáis de la misma manera, lo que va a suceder es que os vais a acabar haciendo daño a vosotros. Entonces, celebremos que se ha acabado esa ola de sinrazón que os ha estado tocando los cojones. Entiendo vuestro cabreo, ¿vale? No os juzgo porque no soy yo nadie para juzgar, pero sí os pediría que volvamos a defender nociones de la vida buena en términos civiles que no tienen que ver con las etiquetas. El amor, la familia, la amistad, o creo, deberían ser elementos prepolíticos de la vida colectiva. Es Ujú. decir, ¿tener hijos es mejor que no tenerlos? Sí. El humanismo radical, oiga, una vida es un bien en el mundo y por lo tanto hay que recuperar esa idea, que la vida es un bien. Y eso no es un secreto que solo puedan ejercer como pensamiento los cristianos católicos, porque entonces la técnica que se operará para derribarlo es, a ti no te tiene que preocupar ni la eutanasia, ni el aborto, ni el dolor, en tanto no seas cristiano católico. Entonces es como volvemos a ejercer etiquetas que creo que debilitan la idea de bien moral. Y el bien moral y la conciencia interpela de manera universal a las personas. Si reconocen un bien, lo van a querer defender, salvo que se pongan en una posición de hacerse violencia lógica a sí mismos o estar mintiendo. Entonces, yo no me voy a meter con nadie que quiera acudir a otras rutas porque no soy, yo esto es mi intuición y es a lo que me dedico y a lo que intento repetir una y otra vez, ¿no? Pero si ahora la idea es, no, voy a asumir tesis de odio porque es lo que más hace sufrir a mi rival, les diré amistosamente a todos esos, no es lo que hace sufrir más a tu rival. A tu rival, que te conviertas en un monstruito moral con el cerebro frito por la actividad online es el mejor regalo que le podrías hacer. Convertirte en una persona responsable, capaz de perdonar y aceptar el amor, el misterio de que por qué me gusta esta chavala que vota a Podemos y tiene los brazos llenos de tatuajes, esa es la victoria. Esa es la victoria total. O sea, entonces, no me voy. También para eso, para mí, el terreno donde competir a través de la belleza es la cultura, no es la política. No porque la Ujú. política no sea una herramienta. Ese es el segundo reto, que es pensar que esto es un tema político, político en términos de partidos políticos. Ujú. El reto de pensar, no, hombre, esto lo que tiene que pasar es que cambien de determinados partidos políticos y entonces ya se va a arreglar. No, mira, no, esto no funciona así. Pues por hacer un poco de abogado del diablo, Pedro, que es una postura que me gusta adoptar, sobre todo para obligar a la otra persona, ¿no?, a dar una vuelta más al argumento. Yo creo que Pensar la... es pensar contra algo. O sea, que haces muy bien en obligar a la gente a pensar y yo te lo agradezco de corazón. Fantástico, pues bueno, defendiendo un poco también o intentando explicar o desarrollar la tesis de Quintana Paz, yo creo que también venía por la idea de señalar una de las consecuencias que tiene la cultura woke y que en muchas ocasiones
genera contradicciones dentro de ciertos sectores de la izquierda progresista, ¿no? Que es esta dualidad que existe entre, por un lado, defender la libertad de la mujer y los derechos de la mujer dentro del movimiento del feminismo y, por otro lado, bueno, pues acoger o adoptar la idea de que es positivo acoger a culturas que son incompatibles con las nuestras y que no solamente son incompatibles por razón de historia o por razón de religión, sino que son incompatibles porque son precisamente las culturas más misóginas, que más cosifican a la mujer y más antifeministas que pueden existir en la faz de la Tierra, ¿no? Como sucede sobre todo con aquellas partes más fundamentalistas del Islam. Entonces, claro, Quintana Paz lo ejemplificaba de la siguiente forma. Decía, bueno, si en algún momento dejamos de poner los crucifijos en las escuelas, ese espacio se llenará por otra cosa, que no sabemos qué, pero posiblemente se llenará. Yo otro día me enteré, por ejemplo, de que ya se imparten clases de Islam en colegios públicos en Getafe. Sí, O que ya bueno, hay una mayoría de personas que no se definen como católicas ni como tampoco ateas. Hay una mayoría de musulmanes en muchas aulas, ¿no? Entonces, claro, yo te quería preguntar, ¿crees que la islamización de Occidente es un peligro real o es un invento de la derecha? buah, no, hombre, a ver, vamos a ver, yo creo que primero es una pregunta muy interesante porque además más o menos intenté contestarla en una serie de artículos o de textos y yo, mira, sigo creyendo que la oralidad es muy importante porque permite esta visión dialéctica y dialógica de la realidad. Oye, ¿en qué estoy de acuerdo? ¿En qué no estoy de acuerdo? Y aprender a pensar con el otro, ¿no? El desencuentro civil, que es una manera maravillosa de pensar. ¿Qué sucede? A veces para intentar saber lo que pienso, trato de escribirlo. Porque entonces ya no es como hablar. O sea, tiene la palabra escrita tiene un componente seminal en el pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos arrastrando una consecuencia todavía a día de hoy, pero ya en franca decadencia, por lo menos en la parte del pensamiento, está ya en declive, que venía de un momento de la historia muy concreto y muy determinado, que es la globalización. A esos 50 años de 1950 a 1989, luego le siguieron un periodo liderado por la Pax Americana, por un mundo unipolar, donde Estados Unidos era el sheriff del mundo y donde, bueno, se parte de la base de, eh, más o menos así, todos los seres humanos aspiran a las mismas cosas, ¿vale? Y por lo tanto, todo ser humano, si el capital es móvil, el ser humano y las mercancías son móviles, también el ser humano debe ser móvil. Y entonces se entra un poco en el paradigma de la globalización que va del 89 al 2007. Mm. Pero es un mundo de libertad individual y bienestar económico, que permite, además, que unas élites, pues muy guiadas por esa visión optimista del mundo y del crecimiento y de la constitucionalización de las personas, ejercieran el antirracismo como una religión civil. Es decir, plantear cualquier tipo de criterio sobre que las comunidades de valores afectaban a la convivencia de los espacios, pues era visto como un elemento casi incivil, como de mala persona. Es de mala gente hablar de que determinados colectivos incorporan un set de valores que hacen más difícil su constitucionalización. Cuando hablamos de la constitucionalización en Occidente, hablamos de el ideal cívico que una persona debería desarrollar en una vida bien vivida dentro de los paradigmas de la polis occidental. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto, no sé la universalización de la persona. La persona puede tener una serie de atributos, pero en un ideal cristiano católico todos somos iguales en dignidad y por lo tanto todos acabaremos alcanzando esa visión constitucionalizada, ¿no? La máquina de transformación y constitucionalización más importante de todos los países occidentales es el crisol americano, que es una máquina de recibir contingentes de personas, irlandeses, judíos, italianos, asiáticos, mexicanos, latinoamericanos, filipinos, que se acaban constitucionalizando, ¿vale? Solo hay un subgrupo en Estados Unidos que detiene su propia constitucionalización y que acaba siendo
acaba uno siendo capaz de predecir, por ejemplo, su comportamiento electoral, que son los afroamericanos. También yo diría que más que por la raza, que está visto que con otras razas no pasa, por la destrucción de la familia, que se opera, depende si lees a Sowell o a otros colectivos, por la asunción de una subcultura, precisamente por el mantenimiento de una subcultura de gitanos irlandeses. Bueno, esto es un poco complejo de explicar, pero bueno, que los niggas escogen como subcultura una subcultura que destruye la propia familia. Y eso hace que el subgrupo afroamericano vaya perdiendo desarrollo de manera consistente, dando por hecho que existe dentro de del propio nacimiento de la nación moderna americana una razón constitutiva en la lucha racial, la guerra civil americana, etc., 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 etc. En España esto no es así. En Francia tampoco, en Reino Unido tampoco, en Alemania tampoco, y en Dinamarca tampoco. ¿Qué sucede? Nosotros absorbemos contingentes de personas que vienen de Latinoamérica. mm, y, por ejemplo, en esto el desarrollo de País Vasco, Cataluña y Madrid son como muy ejemplares. Ujú. Mm, En Cataluña y en País Vasco se ejercieron unas políticas lingüísticas que no querían que vinieran personas de Extremadura, ni andaluces. Y ponían barreras a la constitucionalización, como por ejemplo, una de las mayores barreras a la constitucionalización de una persona es decir, oye, si no hablas catalán o vasco, no puedes ser funcionario. Es como la típica, ¿no? Una barrera a la constitucionalización es que tú no puedas educar a tus hijos en la lengua de la madre, que es un derecho universal humano. O sea, cuando a los aborígenes australianos se les impide educar a sus hijos en la lengua aborigen de los australianos, se está atentando contra un derecho humano, ¿vale? Y nosotros en España aceptamos que las élites catalanas y vascas dijeran, españoles no. O sea, aquí venís, pero venís siempre como ciudadanos de segunda. Esto ha tenido esto ha tenido me gusta decirlo, oye, tú pides regalos y el repartidor de Amazon puede tardar, pero al final te los acaba entregando. Esto que acaba haciendo que una parte muy importante de los contingentes de inmigración en España de lengua castellana se dirigen prioritariamente a Madrid. ¿Cómo se producen los procesos de inmigración de carácter económico? Normalmente por redes amicales y familiares. Es decir, a ti te llega uno que establece una unidad mínima, un piso, y entonces luego te llegan dos. ¿Por qué? Porque toman a ese uno como referencia para pasar un mes durmiendo en el salón y habilitando. En las recepciones de migración de carácter económico es muy importante tener una red que te soporte durante los primeros meses, ¿vale? Entonces es un efecto autocatalítico. En Madrid cada vez hay un contingente mayor de inmigración hispana, de Hispanoamérica, y en Madrid en Cataluña y en País Vasco empezaron a llegar pues, de otros países, pakistaníes, Argelia, más Marruecos, etc., etc., etc. Bien, claro, los fenómenos de convivencia no son los mismos. No, quiero decir, los fenómenos de convivencia de la inmigración hispanoamericana, es decir, yo trabajo en cosas, bueno, colaboro en cosas de este estilo y disfruto mucho porque muchas veces pues tienes que ayudar a familias que vienen en una situación de mucha precariedad y hay recursos para poder ponerlos en marcha y que se vean a sí mismos con dignidad y constituyan vidas plenamente dignas. La pregunta ¿es más sencillo con una pareja de personas de Nicaragua que vienen del ámbito totalmente rural de Nicaragua con dos niños así gorditos, maravillosos, divertidos, mandarlos a un programa de refugiados en Valladolid y que prosperen? Sí. O sea, los hechos y la evidencia te dicen que sí. ¿Son más complejos otros contingentes porque vienen de culturas que contradicen y tienen más problemas para la constitucionalización? Sí. Y esto es un hecho objetivo. Yo he vivido en el Raval, en el Carrer Carretas, en el epicentro de lo que a día de hoy, bueno, y en aquel momento son lugares donde hay mezquitas, donde hay problemas de terrorismo islámico, donde hay procesos vinculados a la marginalidad y a las drogas. Entonces, estos son obviedades. O sea, ¿qué decir? Obviedades. ¿Qué pasa? Mm, Europa entera está cambiando.
Es decir, la sociedad está ya percibiendo algo que muchos de los que pensábamos en estos temas pensábamos, joder, parece que siempre va a tender, o sea, nunca va a reaccionar la mayoría social eh, de ethos cristiano-católico, nunca, parece que nunca va a reaccionar a la llegada. No, no, eso se paró. Eso se paró cuando Merkel, en el conflicto sirio, abrió las puertas y provocó una reacción en cadena y, ahí nuestras élites deberían ya haber pensado y haber dicho, oye, es que, mira, la sociedad europea continental no te va a aceptar la llegada masiva de inmigración que no perciba como un nosotros. O sea, es imposible a nivel democrático. O sea, va a haber una reacción democrática, popular, a que no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Por distintas cuestiones. Hay un vaciamiento de la comunidad moral, del nosotros, ¿vale? En ese elemento del que estás hablando, ¿no? Que es la llegada de inmigrantes, que es uno, son más difícilmente constitucionalizables, ¿vale? Por distintas cuestiones. Claro, si tú vienes de un territorio en guerra, las situaciones a las que te ha sometido la vida y la visión que tienes es jodida. Pero bueno, como si traes a gente de la guerra de Serbia y Croacia que se dedican al crimen organizado en el Levante. Es decir, son personas que han tenido experiencias muy violentas de vida. Y por lo tanto, deberíamos ser conscientes de estos elementos. Oye, mira, no es lo mismo recibir contingentes de personas de un sitio o de otro. Dos, las comunidades tienen niveles en los que pueden constitucionalizar y en los que a partir de un determinado nivel de inmigración no pueden. O sea, claro, que yo hable con esta naturalidad es porque pues colaboro con estas cosas. Y claro, a mí que alguien me diga, no, es que tú eres racista. No, mira, lo que no soy es gilipollas. O sea, si tú metes a 620.000 personas, hay un porcentaje de esas 620.000 que van a acabar en la prostitución, en el crimen, en realizar. ¿Por qué? Porque no, la propia comunidad de la que formas parte no es capaz de producir oportunidades suficientes para que la gente se vea de manera digna. Y luego un tercero, que para mí es el que es más difícil congraciar con la visión democrático-liberal, porque las otras dos previas son visiones tecnológicas, ¿no? De la tecnopolítica, de cuál es la solución operativa mejor en términos de eficiencia de gestión pública y demás. Pero luego hay una tercera, que yo creo que es la que pivota más sobre la visión de Quintana y la visión que estás defendiendo como abogado, ¿no? Es decir, oye, hay un ethos comunitario que se puede poner en riesgo, hay una visión de la moral colectiva que se pone en riesgo si tú absorbes contingentes y contingentes de personas que no comparten una mínima cuadratura con ese ethos, la respuesta clara es evidentemente que sí. O sea, que no hay ningún tipo de duda. ¿Qué sucede? Que yo creo que la persuasión o sea, de los, no sé cómo decirlos, voy a intentar decirlo de una manera amable, ¿no? Que no. O sea, yo sigo pensando que el valor universal de lo católico persuade a través de la belleza. O sea, Huntington te diría que no, que son visiones irreconciliables y que estás en un conflicto que es, y yo te digo, incluso comprándote la visión del conflicto, mi camino es ser mejor. Yo no voy a ser mejor en la supresión del otro. No lo voy a hacer. O sea, quiero decir, o sea, no voy a poder matar a personas de mi comunidad. Date cuenta que España va a ser el último país de Europa que pronuncie la palabra deportaciones. El último. Los alemanes, ¿vale? Los alemanes idealistas de los cojones son los que meten a Merkel a decir, todos para adentro. Y luego son los primeros que dicen, y ahora deportaciones. Oye, mira, chico, o sea, un poco de pragmatismo católico os venía de puta madre. O sea, de que las cosas no son ideas, ¿vale? Entonces, como las cosas no son ideas,
y la partida de la vida no es una partida de RIS, de, bueno, y si yo me meto aquí, me meto allá, lo que te diré es, mira, tío, van a seguir llegando cientos de miles de personas de la frontera sur de España. Mi defensa, o sea, mi visión más pragmática y que creo que es más razonable es, debe siempre compensarse con unos mayores niveles de inmigración de lo hispano. Creo que es razonable. Creo que hay que solucionar desastres absolutos como el ingreso mínimo vital, que lo que producen es un incentivo perverso a que tres cuartas partes de las mujeres africanas que vienen a España no trabajan. Y eso es de locos, pero porque es malo también para ellas. No nos equivoquemos. O sea, no ser digno, no encontrar tu propia dignidad es un problema grave. O sea, entonces, esa compensación siempre sabiendo que la hispanidad somos nosotros. En los momentos de necesidad, la hispanidad son dos partes del mismo círculo. Y cuando va mal en España, los nuestros van allí. Y cuando está mal allí, los nuestros vienen para aquí. Y somos un conjunto. Y creo que, pues ahora creo que habría que volver a recuperar visados con Latinoamérica, porque, por ejemplo, la inmigración en Colombia, en Ecuador, se está yendo de madre. Creo muchas cosas, ¿eh? O sea, digo, abogo por un poco por, abogo porque haya una reflexión racional, Ujú, científica, a pesar de que no, abogo porque luego en el tercer elemento, que es la cultura, Lamine Yamal, ujú, Lamine Yamal tiene que remar a favor de la comunidad a la que forma parte. Y juega con España encantado de la vida. Y se pone, y entonces tenemos que aprovechar lo muy bueno que tenemos para decirle a muchos chavales, oye, esfuérzate, no seas, o sea, desarrolla una vida aquí que vas a poder, ¿vale? Que necesitamos mucha gente, que tenemos, o sea, que tenemos que poder, o sea, lo que creo que es contraproducente es que cuando ya sabemos que, otra cosa es que hay que endurecer las fronteras, ujú. a mí me parece que la solución italiana, Meloni, es la que más me resuena, porque es compasiva. Es compasiva, o sea, no trata, o sea, no dice, oye, no, es que los hombres jóvenes de África tendrán que desarrollar el futuro de África, joder. Y es verdad, y no, o sea, no podemos vender una idea chunga de que abandona tu familia, abandona a tu madre, abandona a tus padres. Oye, pero, tío, ¿tú sabes lo jodido que es emigrar? Y que se meten debajo de camiones y se meten debajo de tal. Entonces, yo soy muy duro en muchas de las decisiones que se han ralentizado porque hay un set de creencias que son eminentemente creencias pseudo religiosas, que son falsas. Creo que hay que abogar de manera muy fuerte por devolverle a la comunidad nacional la posibilidad de proyectarse en el futuro, y eso, por ejemplo, es la familia. Tenemos que hacer un esfuerzo, un plan Marshall de natalidad para que los jóvenes puedan alcanzar vivienda, puedan alcanzar el compromiso, o sea, esté por lo menos dentro de una vida razonable el tener una casa, el tener hijos, el tener un trabajo estable, el tener unas condiciones de vida dignas, ¿no? Que te permitan configurar una familia. Creo que ese es el ideal de vida. O sea, entonces, ¿qué pasa? Luego hay que endurecer fronteras, hay que racionalizar esta idea de que no, da igual. No da igual. O sea, no da igual porque Bélgica es un desastre por haber absorbido contingentes que acaban en Molenbeek o acaban en sitios donde el Estado o la constitucionalización pierde sentido. Y eso es un puto desastre. Es un puto desastre. Entonces, ahora, que eso se solvente levantando un crucifijo y diciéndole a la gente, digo, estoy haciendo meme, ¿eh? Mm. Que eso se solvente. No, es que yo creo que hay que ser inteligentes y hay que coger a Lamine Yamal y decir, Lamine Yamal es España. O sea, ojo, es una manera de ser español. Y creo que esa belleza nos puede servir para religar la comunidad. Para mí, todavía no tenemos una sociedad tan rota como las del norte de Europa o tan rota como la francesa, a pesar de que ya tenemos niveles de inmigración superiores a Francia. Y no estamos tan rotos. Entonces, orden y seguridad,
Pero vamos, o sea, no hay medida más solidaria y más protectora de la vulnerabilidad que la gente se críe en lugares seguros y entonces, como cuando de repente, es que claro, tú eres muy joven y no recordarás, cuando las bandas latinas quisieron operar un cierto control sobre Madrid, Ujú. se crearon los centauros, que eran unos policías que iban con escopeta, furgoneta y empezaron a pegar palos como si no hubieran mañana. Entonces, tendrá que venir una política de orden y seguridad que sea transversal, que sea un consenso de, oye, mira, no puede ser, tendremos que cerrar flujos migratorios, tendremos que puntuar más favorable unos flujos migratorios más fácilmente constitucionalizables con nuestros nosotros que otros, Mm. para que precisamente no se rompa el equilibrio, como sí se ha roto en País Vasco y en Cataluña, que hay Ujú. problemas de constitucionalización, porque hay barrios donde ya no existe la constitucionalización y son sitios peligrosos para la gente que vive allí. Mira, chico, yo vivo en un chalet. ¿Tú crees que a mí me importa tres cojones? O sea, me importa. Me importa, pero no me afecta. Ujú. No sé si te explico. O sea, yo lo que Claro. digo es que lo que no tiene ningún sentido es que una familia se venga de Nicaragua y llega a un barrio que esté controlado por no sé quién. No, mira, no. Eso no puede pasar. Porque entonces los pasos necesarios para la constitucionalización no se van a producir. Y entonces la gente va a acabar pegando zapatazos cada vez mayores para volver a tomar el control de lo que entiende que es su comunidad. Eso ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, ha pasado en Londres, ha pasado en todos los sitios. Entonces, ¿va a pasar en España? Más tarde, porque somos católicos y nos cuesta mucho afirmar con crueldad cosas como deportaciones, pero va a acabar sucediendo sin ninguna duda. Bueno, pues Pedro, yo me podía tirar horas hablando contigo, pero como creo que la paciencia de nuestros espectadores es limitada también, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un placer, Pedro. Nada, un placer mutuo. Muchísimas gracias a ti por tomarte la molestia y porque grabemos hoy domingo también. Sí. Y nada, agradecerte el esfuerzo que estás haciendo, que me parece muy importante, y animarte a que lo sigas haciendo si quieres que nos veamos en un futuro y que hablemos también un poco de cómo va evolucionando, cómo van evolucionando estos debates. Ojalá, yo Eh, encantado. no, no, pues yo encantadísimo también porque me agrada mucho y me agrada mucho que haya gente pensando y reflexionando. Pues muchísimas gracias, Pedro, y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.